Siempre me pongo un poco incómodo cuando empiezan a hablar sobre temas paranormales, particularmente cuando las personas se cierran a la idea de que simplemente los fantasmas no existen. A decir verdad, no intento convencerlos de lo contrario. Aunque yo estoy seguro de lo que he visto, sin embargo, no me gusta compartir mis experiencias en lo absoluto. Supongo que esta es la primera vez que intento hablar acerca de lo que mi familia sufrió. Fue solo por un breve periodo de tiempo, tal vez un mes o dos, pero esto quedará como una cicatriz en mi memoria que nunca desaparecerá. Recuerdo que mis padres estaban entusiasmados con la idea de mudarnos a nuestra primera casa propia. Ellos habían estado criando a 4 niños pequeños en un departamento. Solo la idea de tener finalmente nuestras propias habitaciones, y obviamente más de un baño, nos puso como locos. Cuando vimos por primera vez la casa situada en la esquina 13, mis hermanos y yo casi no podíamos creerlo. El lugar era enorme. Era una antigua casa de estilo colonial con amplias habitaciones en el primer piso, y muchas más habitaciones en el segundo, todas conectadas por una gran escalera de madera. Mis hermanos y yo empezamos a correr por todo el lugar, explorando cada habitación con sensación de emoción y maravilla. Fue mi hermano Tommy el primero que notó la puerta en la esquina de la cocina que conducía al sótano. La abrió y nos paramos en la parte superior de la escalera, mirando hacia abajo por unos momentos. Bajamos con cuidado al sótano, sin saber qué encontraríamos. Una vez que llegamos abajo, nos decepcionó un poco lo simple que parecía ser. Era una habitación vacía, con piso de cemento, un fregadero en la esquina y una ventana con vista hacia el patio delantero. Estuvimos ahí un momento observando el lugar tan aburrido antes de que Tommy notara algo. «Oye, ¿qué es lo que está en el piso?», señaló una especie de parche en el concreto de aproximadamente 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Era de un color y textura diferente que el resto del piso. Obviamente fue cubierto ahí en algún momento y luego vuelto a tapar. No pensé mucho en eso, hasta que Tommy volvió a hablar. «¿Sabías que la mujer que vivía aquí murió en un accidente? ¿O no?». No lo sabía. Recuerdo que mi mamá y papá mencionaron que la familia antes de nosotros quería mudarse lo antes posible de este lugar. Sin embargo, nunca mencionaron las causas por las que se querían marchar, hasta donde yo puedo recordar. Sí, murió en un accidente automovilístico realmente espantoso. Papá me lo dijo. ¿Y? Respondí poniéndome un poco inquieto. «Bueno, apuesto que ahí es en donde la enterraron. Ahí mismo», dijo Tommy, señalando el parche extraño en el piso. Por alguna razón, esta teoría ridícula parecía tener sentido en nuestras mentes infantiles. Recuerdo muy bien ese momento. La atmósfera en la habitación cambió. El aire se sentía eléctrico. Podía sentir los vellos de mis brazos pararse. Entonces me sentí arrinconado con una oleada inmensa de pánico y dolores intensos. Ni siquiera le respondí a Tommy. Corrí hacia las escaleras y subí tan rápido como pude. Tommy venía detrás mío riéndose de lo fácil que era asustar a su hermanito. Una vez que volví a la cocina, la sensación pasó instantáneamente. Fue como apagar la luz con un interruptor. No recuerdo muy bien los días siguientes después de haber desempacado nuestras cosas. Tommy tiene su propia habitación en la parte superior de las escaleras, y yo tengo la que está a su lado. Nuestras hermanas mayores Cheryl y Cindy comparten la habitación más grande al otro lado del pasillo. Mi papá es camionero de larga distancia que se iría por días, a veces hasta por una semana, por lo que apenas nos habíamos mudado a la casa cuando molesto tuvo que salir a la carretera por unos días. El primer indicio de que algo no estaba del todo bien con la casa sucedió la mañana siguiente después de que él se había ido. Mis hermanos y yo estábamos saliendo por la puerta principal para abordar el autobús de la escuela, y notamos una colilla de cigarro en el patio delantero. Realmente no es algo sumamente extraño, pero sabíamos que no estaba ahí antes. Habíamos limpiado la casa de arriba abajo después de mudarnos, incluyendo el patio. Una colilla de cigarro frente a la puerta sería obviamente notada. Nos limitamos a observarla y la echamos a la basura. Nos encogimos de hombros, subimos al autobús escolar y seguimos con nuestro día. Unos días después, mi hermano Tommy y yo estábamos jugando afuera en el patio, cuando notamos una segunda colilla. Esta vez estaba en el césped, directamente debajo de la ventana del dormitorio de Cindy y Cheryl. Una vez más, Tommy estaba ahí con una teoría brillante para asustarme. «Apuesto que es de la familia que solía vivir en esta casa. Siguen viniendo y dando vueltas por aquí, porque saben que su madre está enterrada en el sótano».
La simple mención de tumba en el sótano hizo que mis ojos se dirigieran hacia la única ventana del sótano apenas visible. Fue en ese momento cuando estaba seguro de que alguien me estaba mirando a través de esa ventana. Tommy vio la expresión de mi rostro y siguió mi mirada hacia la ventana. «Deberíamos ver quién está ahí abajo», dijo. No tenía más remedio que seguirlo a regañadientes. Tenía que ser valiente, al menos por primera vez en mi corta vida. Cuando llegamos justo a la puerta del sótano, Tommy hizo una pausa. «Deberíamos llevarnos a Parches», dijo, refiriéndose a nuestro perro callejero de la familia. «Parches nos protegerá si algo pasa ahí abajo». Parches era un perro agradable y protector. Supongo que tendría que serlo, con 4 niños traviesos como nosotros a su cuidado. Lo encontramos descansando al lado del sofá en la sala. Tommy lo agarró por el cuello y lo condujo hacia la puerta del sótano. Cuando Tommy abrió la puerta, Parches inmediatamente resistió. Él dejó caer su trasero en el suelo de la cocina y se negó a moverse tan solo 1 centímetro. Tommy lo jaló de su cuero, pero Parches se echó hacia atrás. Eventualmente, Tommy decidió levantar al perro y llevárselo con él, escaleras abajo con Parches luchando durante todo el camino. A mitad de la escalera, Parches se volvió loco. Él aulló, gruñó y le chasqueó los dientes a Tommy, que lo soltó. Parches subió rápidamente las escaleras y corrió hacia abajo del sofá. Sin la protección de nuestro perro, debíamos abortar la misión. Esa noche estábamos todos alrededor de la mesa cenando. Parches estaba de mal humor desde lo sucedido en la escalera del sótano. Mientras cenábamos, Parches descansaba en el piso de la cocina y sus ojos nunca se apartaban de la puerta del sótano. Tenía las orejas levantadas y toda su atención centrada en la puerta. En determinado momento, se le erizaron los pelos y se puso de pie gruñendo y ladrándole a la puerta. Todos paramos de comer y volteamos a ver al perro. Parches estaba a la defensiva. Estaba gruñendo como si alguien subiera las escaleras del sótano. Esto fue solo un momento, antes de que se calmara y volviera a acostarse en el piso de la cocina. Fue quizá 1 o 2 noches más tarde cuando escuché por primera vez pasos abajo. Estaba acostado en la cama cuando escuché claramente unos pasos subiendo los escalones del sótano. Eran pasos muy pesados, deliberados, lentos y muy constantes. Me tapé las orejas lo más fuerte que pude, pero aún se lograba escuchar. Cuando el ruido llegó finalmente arriba, hizo una pausa. No oí la puerta del sótano abrirse, pero los pasos continuaron ahora en la cocina. Cuando llegó hacia la escalera que conducía a nuestros dormitorios, nuevamente hubo una pausa. Entonces, tan lenta y deliberadamente, los pasos comenzaron a subir las escaleras. En este punto, estaba aterrorizado, pero honestamente no podía pensar en qué hacer. Estaba congelado en mi cama, con las cobijas hasta mi frente. Los pasos llegaron a la parte superior de la escalera, al final del pasillo que conduce a nuestras habitaciones. Nuevamente una pausa. Entonces los pasos pesados comenzaron desde el fondo del pasillo. Avanzaron lentamente hacia la habitación de Tommy, y posteriormente a la mía. Dios me perdone, pero recé para que sea lo que fuera continuar el pasillo hacia la habitación de mi madre. Pero no lo hizo. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi habitación. Hubo un momento largo y aterrador en el que todo parecía detenerse. No estaba respirando. No me estaba moviendo. Mi pulso estaba retumbando en mis oídos y cada nervio en mi cuerpo estaba tieso. Después de un largo rato, el siguiente ruido sacudió todos mis sentidos. Algo estaba tocando la puerta de mi habitación, aproximadamente una vez cada 3 segundos más o menos. Mientras me esforzaba por no escucharlo, sentía que tocaba con algo metálico, como una llave. Sonaba como si alguien estuviera tocando con una llave en la puerta de mi dormitorio. Justo cuando estaba haciendo mi ruta de escape improvisada, tal vez salir por la ventana de mi habitación sería una opción. El sonido de repente se detuvo. Mis ojos debían haber sido del tamaño de una pelota mientras miraba la puerta. Pensé que lo que fuera que estuviese al otro lado de la puerta giraría el pomo. Los segundos pasaron. El aire era espeso y sofocante. Estaba trazando mi ruta a la ventana de mi dormitorio si la puerta se abría. Sin embargo, fui tomado por sorpresa con el siguiente sonido. Los pasos comenzaron de nuevo, pero comenzaron desde el fondo de los escalones del sótano. ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios volvió esta cosa al sótano sin que yo lo oyera? Fue en este punto que tuve suficiente. Salté de la cama, abrí la puerta y corrí al dormitorio de mi madre. Entré en su habitación y encendí la luz. Vi que estaba sentada en la cama, completamente despierta y consciente, con los ojos muy abiertos.
Ella también lo había escuchado. Cuando ella me vio, inmediatamente trató de minimizar la situación. Ella me alisó el cabello, me frotó la espalda e intentó convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero a mí no me engañaba. Pude ver en sus ojos que estaba tan nerviosa como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba en la casa era tan aterrador para mi madre tanto como para mí. Y eso hizo que mi sangre se enfriara. Mi papá llegó a casa después de su largo viaje y durante unos días las cosas volvieron a la normalidad. Mi madre y yo intercambiábamos miradas nerviosas sobre la mesa mientras cenábamos con mi padre. Él era completamente ajeno a la situación que habíamos estado viviendo en su ausencia. Y obviamente no sabíamos cómo sacar la conversación. ¿Cómo le dices a un camionero fortachón que escuchamos a un fantasma subiendo los escalones del sótano sin sonar como loco? Y finalmente tuvo que salir a la carretera de nuevo. Pude sentir el nerviosismo de mi madre mientras lo ayudaba a empacar para su próximo viaje. Él trató de jugar con nosotros para hacernos sentir mejor ante su ausencia. Pero yo sabía que nada estaría en tranquilidad una vez que él se fuera. La primera noche sin mi padre parecía transcurrir normal. Estaba algo intranquilo y dormí muy poco, pero no pasó nada de importancia. Al menos no para mí. A la mañana siguiente en el desayuno noté que mi hermana Cheryl parecía estar un poco demacrada. Normalmente era irritantemente alegre y vibrante por la mañana, pero esta mañana parecía estar un poco despeinada. Finalmente ella volvió a ver a mi madre. Gracias por cerrar mi ventana anoche, mamá. La lluvia hubiese mojado mi cuarto. Mi madre parpadeó un momento mientras sostenía la cafetera. ¿De qué me estás hablando, Cheryl? Cheryl parecía estar un poco confundida. Mamá, entraste a mi habitación anoche y cerraste mi ventana, ¿no lo recuerdas? Mi madre estaba perturbada. No, Cheryl, no fui yo quien entró a tu habitación. Cheryl ahora estaba frustrada. Ella comenzó a usar ese tono que las niñas preadolescentes usan cuando se muestran berrinchudas. Me desperté anoche porque estaba tronando y lloviendo. Estabas parada junto a mi ventana. La cerraste y luego te saliste. Lo recuerdo porque vi tu blusa blanca que ondeaba con la brisa que entraba por la ventana. El color desapareció de la cara de mi madre, y las líneas alrededor de su boca de repente se volvieron muy pronunciadas. Nunca la había visto tan impactada. Querida, no tengo una blusa blanca. Sabes que mi pijama es roja. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Cheryl. Después de unos momentos incómodos, mi madre recuperó la compostura y de repente cambió de tema. Ay, cariño, tuviste un sueño. Fue simplemente un sueño. Confundida y frustrada, Cheryl ahora era desafiante. No, eso no fue un sueño, mamá. Mi ventana estaba abierta cuando me fui a la cama y ahora estaba cerrada en la mañana. Tú la cerraste, ¿por qué no lo aceptas? Mi madre ahora estaba nerviosa. Sus mejillas se pusieron rojas y miraba fijamente la mesa de la cocina. Levantó la mirada y vio el reloj de la cocina. Ya se te hizo tarde, querida. Prepárate para ir a la escuela. Unos días más tarde, Tommy y yo estábamos levantando al infierno en el patio delantero de nuevo. Dimos una vuelta a la esquina de la casa y nos detuvimos. Un viejo triciclo se encontraba ahora en nuestro patio, directamente debajo de la ventana de la habitación de Cheryl y Cindy. En una exploración más cercana, notamos que el asiento del triciclo estaba ligeramente doblado, como si alguien muy grande y pesado se hubiera parado en él. Tampoco había una, sino dos colillas de cigarro en el suelo junto al triciclo. Finalmente Tommy dijo lo obvio. ¿Estaba parado alguien en esto para mirar la ventana de Cheryl, o no? No respondí. Recogí el triciclo y lo azoté tan lejos como mi pequeño cuerpo me lo permitía. Tommy me miró por un momento, pero dejó pasar un rato y volvimos a limpiar. Pasaron un par de días con pocos sucesos, pero una mañana fue Tommy quien vino a la mesa del desayuno demacrado. Le pregunté sobre lo que le había pasado, pero él solo me ignoró. Sus ojos parecían perderse en la mesa. Finalmente nuestra madre nos acompañó y Tommy habló. Mamá, ¿papá regresó anoche? Nuestra madre parecía sorprendida. No, cariño, papá no ha vuelto a la casa todavía. ¿Por qué lo preguntas? Tommy frunció el ceño y miró hacia su tazón de cereal por un largo rato. Levantó los ojos hacia nuestra madre y dijo: Pero él vino a mi habitación anoche. Mi madre entonces frunció los labios por un momento antes de hablar. ¿Tuviste un sueño, no, Tommy? Tommy suspiró y dijo no con la cabeza. Parecía estar demasiado cansado del mundo para su corta edad. Mamá, sabes que duermo con una radio al lado de mi cama, ¿cierto? Mi madre asintió con la cabeza muy lenta y deliberadamente.
y sus ojos nunca dejaron los de Tommy. Las líneas alrededor de su boca se volvieron pronunciadas nuevamente. Tommy continuó. Bueno, anoche me desperté porque el dial de la radio estaba girando hacia arriba y hacia abajo, como si alguien estuviera buscando una estación de radio. Me senté y papá estaba parado al lado de la cama, moviendo el dial de la radio. Hubo un largo momento de silencio, mientras mi madre miraba a Tommy. Sus labios estaban apretados, como si hubiera probado algo amargo. Finalmente ella rompió el silencio. ¿Eso fue todo? ¿Había algo más, Tommy? Tommy parecía más confundido que nunca. Volvió a examinar la habitación como si no pudiera creer que nuestro padre doblaría la esquina en cualquier momento. Bueno, hablé con él, dijo Tommy. Las cejas de mamá se levantaron. Ah, dijo ella. ¿Y te contestó? Dije, hola papá. Pero él no me respondió, solo se dio la vuelta, salió de la habitación y me volví a dormir. Nuestra madre miró a Tommy por un momento incómodamente largo. En un momento ella de repente volvió a recobrar su compostura. Su rostro se iluminó y ella dijo, fue solo un sueño, bebé. Estaba soñando, no te preocupes por eso. Tommy no estaba tan convencido del todo. Frunció el ceño profundamente mientras volvía a su cereal. El resto de nosotros permanecimos casi en silencio mientras terminábamos nuestro desayuno y nos fuimos a la escuela. Sin embargo, pasos siempre se escuchaban a medianoche. El mismo patrón siempre se repetía. Los pasos subían lentamente por los escalones del sótano, luego subían por la escalera, y luego se detenían afuera de la puerta de mi habitación. ¿Por qué siempre se detenía en la puerta de mi habitación? Y luego comenzaba a tocar la puerta. Tocaría por un tiempo y luego el patrón se repetiría. Por lo rutinario que sea esto, uno nunca se puede acostumbrar. Estaba tan aterrorizado en la 10ª noche como lo estaba en la primera noche. Estaba convencido de lo que sea que estuviera tocando la puerta, irrumpiría eventualmente. Cada vez era más enloquecedor. Simplemente se siguió repitiendo ese mismo maldito bucle una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo lo haría? ¿Lo haría incluso cuando nadie se encontraba en casa? Una tarde me quedé dormido en el sofá de la sala mientras veía mis dibujos animados después de la escuela. Empecé a alertarme cuando me di cuenta de una presencia dentro de la misma habitación. Mantuve mis ojos cerrados con fuerza, pero mi cerebro recuperó la conciencia cuando mis oídos se pusieron en la alerta máxima. Alguien estaba parado en la entrada de la sala, moviéndose inquieto de un pie a otro. Podía escuchar los tablones de madera chirriando debajo de los pies de esa persona. Sea lo que fuera esto, comenzó a avanzar lentamente hacia mí en el sofá. Cada tabla del piso chirrió distintamente a medida de que los pasos se acercaban. Los pasos se detuvieron en el borde del sofá, cerca de mis pies. Quienquiera que sea, ahora estaba claramente mirándome. Sentí aún más la presencia cuando comenzó a inclinarse sobre el sofá, inclinándose hacia mí. Su cara tenía que estar a centímetros de la mía. Nunca lo escuché hablar ni sentí su aliento. Estaba ahí, pero no estaba respirando. No estaba vivo. En mi pánico comencé a hacer un sonido agudo y quejambroso que no podía controlar. Fue en ese momento que una fuerte ráfaga de aire frío me inundó y me dejó la piel de gallina en todo el cuerpo. Y luego... nada. La presencia se había ido. Lo supe de inmediato. Ya no estaba ahí. Salté de ese sofá y salí de la sala, probablemente sin siquiera tocar el suelo. Comencé a notar a mi madre cada vez más incómoda e inquieta. Ella no tenía que decírmelo. Sabía que ella también estaba experimentando cosas raras. Al principio solo me di cuenta de que solía quedarse despierta más tarde por la noche, cuando mi padre no estaba en casa. A veces viendo la televisión a altas horas de la noche, o ocupándose de los quehaceres de la casa, como planchar nuestra ropa. Era obvio que no quería irse a la cama. Instaló lámparas en su dormitorio y en el segundo pasillo del segundo piso. Al principio parecía una medida de seguridad benigna, hasta que se me ocurrió para qué eran realmente esas fundas que brillaban en la oscuridad. Quería ver las sombras moviéndose en la oscuridad. No podrían ser reales para ella, a menos de que los viera moverse por su habitación. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche, que terminó siendo nuestra última noche a solas en la casa. Mi padre otra vez se había ido a un viaje por la carretera. Estábamos todos acurrucados en la sala viendo la televisión con mi madre. Era tarde, pero no demasiado tarde. Tal vez las 10 de la noche. De repente, un estado de ánimo muy pesado envolvió la habitación. Todos lo sentimos de inmediato. Miré a Tommy y Cheryl, que estaban en el sofá conmigo. La inquietud era evidente en sus caras. Cindy estaba tumbado en el piso frente a nosotros.
Ella giró su cabeza y nos miró al resto de nosotros como diciendo, ¿tú también lo sientes? Sí, lo sentíamos. Nuestra madre estaba en el sillón reclinable junto a nosotros. Su respuesta inmediata fue alejar a Cindy del piso y unirse a nosotros en el sofá para estar todos juntos. Ella extendió sus brazos alrededor de nosotros. El aire en la habitación se volvió cálido y pesado. Todos mantuvimos nuestros ojos enfocados en la entrada entre la sala de estar y la cocina. Parecía que lo que estaba causando ese ambiente iba a aparecer ahí. Entonces Cindy comenzó a llorar, seguido de mis hermanos, incluyéndome, por supuesto. Todos nos abrazamos tan fuerte como podíamos. E incluso mi madre comenzó a derramar lágrimas en un intento de protegernos. Parches estaba gruñendo y ladrando en estado de alerta. Se paró en medio del piso de la sala mirando la puerta. Se le erizaron los pelos y comenzó a gruñir frenéticamente. Los pasos comenzaron como siempre lo hacían, al pie de los escalones del sótano. Parches comenzó a ladrar constantemente, mostrando sus dientes y arrojando saliva. Eso fue suficiente para mi madre. Abrió la puerta de la entrada, corrimos a la casa de un vecino y mi madre inventó una excusa para poder quedarnos a dormir ahí esa noche. Creo que ella dijo que teníamos una fuga de gas o algo así. Al día siguiente comenzamos a cargar todas nuestras maletas y nos las llevamos a la casa de mis abuelitos. La casa en Elm Street fue habitada por nuestra familia años después. Todos nosotros los niños habíamos crecido y teníamos nuestras propias familias. Sin embargo, no se habló mucho sobre lo que había sucedido en esta casa. Salvo que ahora me gustaría documentar lo que vivimos de niños. No sé por qué. Creo que solo necesitaba saber que todo había terminado en esa horrible experiencia. Así que de nuevo, si no crees en espíritus, fantasmas, lo paranormal o lo que sea, no intentaré convencerte. Pero estoy muy seguro que hay cosas que es mejor no saber. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.